Gracias por estar con nosotros en esta nueva serie de los últimos días del planeta Tierra. En estas circunstancias hablaremos de grandes acontecimientos que ocurrirán previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos comentar con ustedes un hecho muy connotado que está ocurriendo a través de todo el mundo, y es precisamente la indiferencia que hay en cuanto a la segunda venida de Cristo. En otras palabras, al poco interés que el pueblo de Dios está mostrando hacia este acontecimiento que es inminente y que en cualquier momento puede ocurrir. Recordemos que en el mundo antediluviano las personas también estaban indiferentes a la palabra de Dios, a las profecías y a los acontecimientos que se habían ya profetizado muchos años antes. Y ahora pasa lo mismo también. La anarquía está arropando al mundo hoy en día. Una gran crisis se avecina en términos económicos que ya arropa a todo el planeta. Crisis de guerra, crisis emocional, crisis de valores. Tenemos que advertir o decirle a ustedes, amados oyentes, lo que está ocurriendo y lo que mucho tiempo antes se había profetizado. También hay crisis de violencia. El espíritu de la guerra está arropando al mundo y las naciones se preparan para destruirse unas a otras. Las guerras no van a terminar hasta el último día de existencia de este planeta Tierra. Además, vendrán grandes pandemias. Aparte del COVID-19, que todavía está en sus buenas matando a muchas personas, también otras pandemias se aproximan a nuestro planeta y no pararán. Y es lamentable, pero el mundo está dormido, como la famosa parábola de las vírgenes. Y también se aplica a nosotros, los que practicamos alguna fe religiosa. Las vírgenes eran 10. 5 estaban pendientes de los acontecimientos o del regreso del novio que venía ya a buscar a la novia. Las vírgenes fatuas se durmieron y no esperaban a su Señor, o lo esperaban, mejor dicho, pero no se aprovisionaron de aceite, de preparativos para entrar a la boda. Así que el encargado de abrirle la puerta le cerró la puerta. Nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos le profetizó a sus discípulos todas las cosas que habrían de ocurrir antes de su segunda venida a la tierra y la destrucción de Jerusalén. Pero de manera específica le dijo que iba a ser crucificado, iba a ser maltratado por los hombres y que iba a resucitar al tercer día después de su muerte. Ellos no pusieron atención. Y podemos comparar este caso con el capítulo de Lucas 24, donde nos habla de un incidente tan interesante que pasó después de la muerte de Cristo. Lo que ocurrió fue que después que nuestro Señor Jesucristo murió, todos los discípulos perdieron la esperanza de las profecías y de todos los detalles e instrucciones que el Señor les había dado a ellos. Y estaban sin esperanza, como que el mundo había desaparecido, como que ellos estaban sepultados en vida. Y 2 discípulos iban camino a una ciudad que se llamaba Emaús. No eran de los discípulos principales de Cristo, sino que eran discípulos allegados a Cristo y que creían en su palabra cuando Él estaba vivo. Y entonces cuando ellos iban caminando a Emaús, que era una pequeña ciudad que quedaba a 12 kilómetros de Jerusalén, se le acercó un forastero y le preguntó que por qué estaban tan tristes. Y ellos le contestaron: en realidad tú eres el único forastero en esta área, porque no sabes lo que ha acontecido a nuestro Señor. Y le empezaron a decir cómo Cristo fue crucificado y todo lo que pasó. Pero aparte de ellos decirle que Jesucristo había sido crucificado, también le dijeron que había un rumor hace apenas unos días o 3 días específicamente, que se decía que Cristo había resucitado y cómo las mujeres habían encontrado su tumba vacía.
Y entonces el extraño empezó a platicar con ellos y a decirle que si no habían leído las Escrituras acerca de lo que ellas decían. Y ellos presentían que algo grande estaba pasando en su corazón, porque ardía las palabras que aquel extraño les estaba diciendo y cómo él explicaba la profecía. Cristo pudo haber aparecido, se le pudo haber aparecido a ellos y decirle: yo soy Cristo, he resucitado. Pero no lo hizo, sino que les preguntó que por qué estaban tristes. Y comenzó la conversación para provocar su curiosidad. Y es indudable que nosotros como hijos de Dios hoy en día debemos de ser provocados para estar curiosos en cuanto a lo que dicen las Escrituras. Vemos que los grandes periodistas, los gobernantes y millones de personas están interesados en saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y mucha gente dice: está pasando algo grande. La violencia ya no la podemos controlar. Y cuando pasa un hecho menor, mañana ocurre otro mayor. Y no es porque somos alarmistas, pero sabemos que vendrán cada día acontecimientos y tragedias peores. Debemos de pedirle a Dios que nos lleve en sus brazos y que nos permita vivir cada día que nos toque en este planeta con amor y entusiasmo, porque hay que seguir viviendo y ocupado en nuestros quehaceres. Pero muchas personas, incluyéndonos a nosotros, podemos estar sin saberlo en nuestra zona de confort, pensando que el mundo va a salir de esta crisis, que va a venir un milenio de bonanza, que nos haremos más poderosos, etcétera, etcétera. Pero indiscutiblemente que la gran crisis ha comenzado. Y la cuenta regresiva del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra ha comenzado. Cuando los discípulos continuaron hablando camino a Emaús con aquel desconocido, llegaron a su casa o al lugar a donde iban. Y mirando que ya se hacía de noche, le dijeron al forastero: quédate con nosotros. Y él aparentaba no tener interés, pero ellos siguieron insistiendo. Y el forastero se quedó con ellos. Cuando entraron a la casa, se sentaron a la mesa y el forastero se sentó enfrente de la mesa. Y cuando tomó el pan que lo iba a partir, ellos se dieron cuenta que era Cristo. Y cuando lo vieron que se iban a postrar, el Señor desapareció. ¿Cuál no fue su sorpresa al ver que Cristo había desaparecido? Pero salieron de allí, de la casa donde estaban, inmediatamente a darle la buena noticia a los demás discípulos de que Cristo efectivamente había resucitado, que su fe había renacido de nuevo, que el Mesías estaba vivo y que le había explicado las Escrituras tal como él se lo había dicho antes de morir, y que ellos, sin embargo, habían olvidado. Hoy en día, mucha gente que cree en Dios ha olvidado las profecías, ha olvidado que Cristo viene pronto y que su regreso es inminente. Sin embargo, muchas personas que no son religiosas están más pendientes de los acontecimientos proféticos que nosotros. Por ejemplo, cuando los discípulos olvidaron que Cristo les dijo que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, ellos efectivamente le dijeron a Pilatos: escuchamos que aquel bandido dijo que al tercer día iba a resucitar, por eso te pedimos una guardia para que vigile la tumba. No vaya a ser que vengan los discípulos de él y lo saquen allí y digan: resucitó al tercer día. Los miembros del Sanedrín, que eran verdaderos criminales, estaban más pendientes de las profecías que los discípulos de Cristo. Y no se olvidaron de lo que Cristo dijo, que iba a resucitar al tercer día. No solamente Cristo viene a la tierra, sino que se van a cumplir las profecías que están en el capítulo 11 y 12 de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Dios está revelando, está arrojando luz al mundo, pero desgraciadamente una extraña nube está arropando a los hijos de Dios y estamos más dormidos que las vírgenes fatuas o aquellas vírgenes que no hicieron provisión y que se le acabó el aceite y a la medianoche no tenían una lámpara o cómo alumbrar el camino que los llevaba
a donde estaba el esposo. No cabe duda que grandes acontecimientos están a punto de arropar a la tierra, uno tras otro, y debemos de despertar. Amigo querido que me escucha, Dios está llamando a tu puerta y te invita a que participe del plan de salvación. Hay una gran oportunidad. Así como Cristo caminó con los discípulos hacia la ciudad de Emaús, quiere caminar contigo para explicarte las Escrituras. Él, bajo ninguna circunstancia, obliga a nadie a que lo invite a su casa. Pero si tú lo invitas a su casa, no importa que tu casa sea humilde, Él estará allí contigo para explicarte las Escrituras. Antes de que esta gran crisis o estas grandes crisis se desaten y venga lo que menos pensamos, despertemos y aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. El tiempo es corto y muy pronto el último día de la tierra vendrá. Y Dios, como dice en su palabra, terminará con el pecado, con la angustia, con el dolor. Y entonces hará cielos nuevos y tierra nueva. Pero si este video te ha sido útil, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y comparte nuestras informaciones con tu familia y tus mejores amigos, para que ellos también sepan que los últimos días de la tierra están contados y que Cristo viene pronto.